Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Darle las gracias a nuestro ponente, a Manuel Villaescusa, que ha hecho un hueco en su agenda para podernos atender hoy. Vamos a hablar de las plantas de poder. Pero antes de nada, vamos a ver quién es Manuel Villaescusa. Es psicólogo clínico, perdón, la alergia no me deja. Máster en psicoterapia integrativa en Middlesex University. Tiene más de 20 años de experiencia como facilitador de retiros de plantas maestras. En su práctica une la psicoterapia psicodélica occidental con las tradiciones amazónicas. ¿Cómo? Ayahuasqueras. Qué interesante eso, sí. Realiza investigaciones sobre la aplicación de la ayahuasca en el tratamiento de adicciones y estrés postraumático. Como músico, qué interesante, ha publicado 5 discos. Pasaré el enlace por si quieren oírle. Manuel, gracias de todo corazón de que vengas aquí a nuestro espacio a contarnos lo de las plantas de poder, cuando tú quieras. Pues muchas gracias por invitarme. Em, ¿qué os cuento? Igual sería más fácil si me ponéis alguna pregunta, yo os la voy Lo que contestando. tú digas, vamos haciéndolo así. ¿Qué son Bueno, las plantas de poder? A ver, cuéntanos eso. bueno, plantas de poder o plantas maestras son plantas que en ciertas culturas se consideran capaces de enseñar a los humanos y de curar a los humanos. Entonces, estas plantas se pueden encontrar en varias culturas, en casi todas las culturas han tenido o tienen una relación con plantas que facilitan un estado de conciencia eh, distinto del ordinario y que permiten acceder a una sabiduría más allá del intelecto humano, ¿no? Por eso que en estas culturas las plantas se entienden como detentoras, como teniendo un saber que pueden transmitir a los humanos cuando las tomamos. En el caso de Sudamérica, en la jungla amazónica, la planta de poder fundamental es la ayahuasca, que es una liana. Entonces, con esa liana se prepara una bebida, también llamada ayahuasca, que permite acceder a estados ampliados de conciencia. Esos estados ampliados de conciencia permiten resolver conflictos, curar problemas psicológicos, también curar enfermedades y como ofrecen una perspectiva más amplia sobre uno mismo, sobre el mundo en el que vive y, como decía antes, pueden proporcionar enseñanzas, ¿no? Todas estas culturas amazónicas, su cultura, sus cantos, sus bailes, sus leyendas, sus mitos, están enraizados en las visiones o en los estados visionarios que les produce el beber esta, esta poción. Es una parte fundamental de su cultura y desde hace pues más o menos unos 40, 50 años este saber se ha transmitido a la sociedad occidental. Eso es cómo ese saber se ha transmitido a la sociedad occidental es una historia muy larga, no sé si os interesa. Tenemos tiempo, no te preocupes. Un momento que yo también estoy con la alergia. Bienvenido al club. No perdona, ¿eh? Madre Este mía, este año, año ha sido tremendo, ¿eh? tremendo, Tremendo, tremendo. tremendo. Mm. Cuéntanos, entonces, estas plantas, nosotros estudiamos Kabbalah, la mayoría somos estudiantes de Kabbalah, los que van a ver Ajá, la, la grabación. Eh, eh, es decir, que llegamos a Jochma, no sé si te conoces un poco la Kabbalah, poquito. a las Sefirot, que tenemos la sabiduría ahí, pero no es como darle una metralleta a un niño. Ujú. Claro, este es un saber que tiene una responsabilidad, es decir, son herramientas muy poderosas que mal usadas pueden volverse
destructivas. Es por eso que siempre en estas culturas se, se trata la ingestión de estas sustancias con muchísimo respeto y siguiendo unos rituales muy, muy precisos y siempre guiados por alguien que sabe, siempre guiados por alguien que se ha formado durante muchísimos años y que ha aprendido a manejarse y a dirigir esos estados ampliados de conciencia. Son sustancias que si se toman sin estas precauciones pueden resultar destructivas, como imagino el saber de la cábala, si se accede a él sin tener una preparación, pues también se puede volver problemático, supongo. Yo imagino siempre que la Kabbalah está blindada. Entonces, llegar a a los nombres de Dios, bueno, Juan Luis nos puede decir más sobre esto, debe tener un blindado para que no entre cualquiera, es como tener una clave. Pero en este caso, cualquiera puede tomar ayahuasca, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero también es interesante esta palabra blindaje, ¿no? Porque existe también un blindaje, hay como una protección hacia el acceder a este saber de una manera irresponsable, digamos. Y es que el tomar estas sustancias no es cosa fácil, no es algo que sea agradable, no es algo que sea sin riesgo, es algo muy desafiante. Entonces, una persona, por ejemplo, que por curiosidad o por ganas de pasárselo bien, se tome un vaso de ayahuasca, lo más probable es que se vaya a arrepentir de haberlo hecho. Entonces, ese es un poco como el blindaje ese, ¿no? Es decir, para poder acceder a esos estados de conciencia, es fundamental que se siga las enseñanzas de un maestro que vaya enseñando cómo entrar en ese mundo y cómo ir desenvolviendo en ese mundo. Si no se respeta ese principio o ese camino, pues se paga un precio. Y es por eso, por ejemplo, que estas sustancias no se han convertido en drogas recreativas. No es algo, tú nunca oirás hablar de jóvenes en una fiesta que han tomado ayahuasca y se lo han pasado muy bien. Eso no existe, porque no es una droga recreativa, simplemente porque no es agradable, no es una cosa placentera. El uso lúdico está, como tú has dicho, está blindado, está protegido. Pero nada más es la ayahuasca, ¿hay más hierbas o más plantas que puedan darnos ese poder del que hablamos? Pues hay muchas y se encuentran en casi todas las culturas. Hay un estudio antropológico que descubrió que más del 90% de las culturas humanas en su historia han tenido alguna manera de acceder a esos estados ampliados de conciencia. Es decir, que son la mayoría. Las culturas que no han desarrollado un estado, unas prácticas que les permitan acceder a esos estados de conciencia, son una minoría. Realmente eso es algo que está dentro de nuestra humanidad y de nuestra cultura, ¿no? Entonces hay muchas plantas, por ejemplo, en Sudamérica, que curiosamente la mayoría se encuentran en Sudamérica. Encontramos en México, por ejemplo, el uso del peyote, que es un cactus que contiene la sustancia activa mescalina. En México también se encuentra el uso de los hongos psilocibes, cuyo principio activo es la psilocibina. En los Andes, en la cordillera andina, se encuentra el uso del cactus San Pedro, que también contiene mescalina. En la jungla amazónica, como os comenté, se conoce el uso de la ayahuasca, además de muchas otras plantas.
En otros continentes, por ejemplo, en África se encuentra la iboga, que es también una raíz que también produce estados ampliados de conciencia. ¿Y qué más? En Europa Por favor, había. dime la de España, Manuel, por favor. Pues en España, la verdad es que en España y en Europa había un saber sobre estas plantas. Lo que pasa es que ese saber, generalmente quien lo detenía eran mujeres, las que llamaban pues eso, curanderas, que desgraciadamente desde la Edad Media fueron consideradas brujas y fueron perseguidas y quemadas. Entonces, ese es un saber que vino truncado, vino reprimido por la Iglesia, ¿no? Fue por la Inquisición. Entonces, estas mujeres sabían cómo trabajar con sustancias que ampliaban la conciencia, como la mandrágora, el- la datura, el estramonio, todo plantas que cuando ahora se habla se asocian a la brujería, pero esa idea negativa de esas plantas es consecuencia de la persecución que sufrieron todas esas mujeres. ¿Y en España alguna en particular? En España pues, encontramos mandrágora, encontramos datura, encontramos estramonio, encontramos el jarmel, el Peganum jarmala, que es otra planta psicoactiva. Y bueno, también encontramos los hongos psilocibes, se encuentran en toda España también. ¿Y cómo es? Tú dices, no, si las usas mal, las usas bien. ¿Cómo sería la diferenciación entre usarlas bien y usarlas mal? Entonces, usarlas bien, como mencioné, es siempre en un contexto ritual dirigido por alguien que sabe, es decir, por alguien que es conocedor de la tradición, del uso de estas plantas, que ha aprendido a su vez de un maestro y que dirige el ritual o la ceremonia. Generalmente con una intención, es decir, con un uso claramente dirigido pues a curar el cuerpo, a curar la mente, a acceder a sabiduría. Usarlas mal sería pues fuera de un contexto ritual, sin un guía y usada solo pues eso, por curiosidad o por ganas de pasarlo bien. Y digo yo, o sea, la idea es ampliar la conciencia de los seres humanos, ¿no? Y luego de eso, por ejemplo, yo imagino que tú has visto gente curarse o gente que ha conocido cosas, ¿no? ¿Qué pruebas hay de que no te lo estás inventando? Que el ser humano es capaz de inventar cualquier cosa. ¿Cómo sabemos que es una ampliación de la conciencia o es que me lo estoy inventando? Bueno, eso se puede poner la misma pregunta para cualquier práctica espiritual, ¿no? Como la Kabbalah, como el yoga, como la meditación. La manera de saber que no son como ilusiones o alucinaciones, una buena manera de saberlo es en la consecuencia de ese saber en la vida de la persona. Entonces, si la persona haciendo esas prácticas se vuelve más egoísta o más narcisista o más, pues eso, peor persona, menos empática, pues entonces está claro que lo que está haciendo es una paja mental, perdonando la expresión. Si en cambio la persona se vuelve más empática, más compasiva, más feliz también, más equilibrada, pues eso será señal de que está siguiendo un camino que le lleva a expresar todo su potencial. Es en las acciones, en lo que se ve realmente el trabajo, si el trabajo es genuino y auténtico y positivo,
o si en cambio es un delirio. Cuéntanos, por favor, una anécdota de que te haya pasado a ti, que tú hayas dicho, esta persona ha sanado con la ayahuasca, con lo que sea, cualquier planta de poder. Bueno, yo empecé este trabajo tratando toxicodependencias. Entonces, yo he visto personas que llevaban 10, 15 años de adicción, habían probado todo tipo de terapias, habían ido a centros de desintoxicación y habían recaído una y otra vez. Entonces yo me encontré trabajando con personas que ya estaban como al límite, como que ya no tenían, ya se les habían acabado las posibilidades de sanarse, era como la última oportunidad que tenían. Y son personas que a través del trabajo con estas plantas lograron curarse. Yo empecé hace más de 20 años y sigo en contacto con muchas de esas personas con las que trabajé hace más de 20 años. Y esas personas siguen, después de 20 años, siguen haciendo una vida normal, sin consumir, una vida sana. Es decir, son personas que este trabajo las transformó y pudieron salir de lo que es el terrible problema de la drogadicción, del que es muy difícil salir. Tú que has experimentado todas estas cosas, Manuel, ¿qué pasa en la mente de alguien para coger una adicción como, no sé, la cocaína, la heroína? ¿Qué pasa ahí? Que luego otra droga lo cura, parece homeopatía. Claro. Bueno, eso los indios cuando llamamos a estas sustancias, las llamamos droga, pues eso no les gusta. Dice, mira, droga será la aspirina. Lo que, claro, lo nuestro es algo sagrado, es un sacramento. Eh, Las drogas de abuso, como cocaína, heroína o alcohol, hay una manera de verlo como una manera que tienen las personas con un trauma dentro, una manera de intentar escaparse de ese dolor, escaparse de ese trauma. Es como para estas personas el estado normal, ordinario de conciencia es muy doloroso. Entonces intentan tomar sustancias que por un rato les hagan olvidar o les liberen de ese dolor. Es como un intento de automedicarse para liberarse de ese sufrimiento. ¿Qué pasa? Que cuando acaba el efecto de la droga, se encuentran con el mismo problema que tenían antes, pero con el agravante del bajón que produce la sustancia y luego de la adicción que produce la sustancia. Es decir, que tienen el problema original y además el problema de tener una dependencia. Generalmente, la mayoría de las personas con graves problemas de adicción, si escuchas su historia de vida, suele haber traumas generalmente infantiles, familias desestructuradas, suele haber ahí de fondo un gran dolor que han intentado tapar pues con estas sustancias. Lo que pasa es que, claro, se intenta escapar, pero es una manera equivocada, porque no solo no hay escape, sino que la misma solución intentada agrava el problema. ¿Y solamente para las adicciones hay otra manera de utilizar las plantas para otro beneficio? Bueno, yo he visto personas que sufren estrés postraumático. Por ejemplo, yo he trabajado con militares que han estado, trabajamos con uno que venía de la guerra de Afganistán, por ejemplo, que han sufrido situaciones traumáticas de ver a amigos o personas, compañeros, pues morir al lado suyo, haber arriesgado la muerte o haber sufrido, pues eso, las situaciones que uno se puede encontrar en una guerra. Y luego desarrollan unos síntomas que se llaman estrés postraumático, pues incapacidad de dormir, insomnio, ansiedad, fobia social, eh,
saltan, es decir, estar siempre tenso, es decir, que al mínimo ruido, pues ya se dispara, se encuentran incapacitados de hacer nada. Es un estado muy incapacitante. Y estas plantas ayudan a curar ese síndrome de estrés postraumático. Genial. Quien quiera preguntar, levanta micrófono y pregunta lo que quiera, ¿eh? No hay ningún problema. Por favor. Em, entonces, por ejemplo, ¿sería una solución psicológica para los casos que hay de adicciones? No sé, ¿qué más se te ocurre? Bueno, Em, se está trabajando con estas sustancias en psicología, se llaman psiquedélicos. Entonces se usa, sobre todo ahora se está usando la psilocibina, que es la sustancia activa que viene de los hongos psilocibes. Y se está usando el tratamiento con psilocibina para tratar la depresión, tratar ansiedad, tratar estrés postraumático, adicciones, para tratar también la ansiedad ante la muerte, por ejemplo. Se ha tratado a enfermos terminales, sobre todo de cáncer, que reaccionan psicológicamente muy mal al hecho de saber que van a morir pronto y en la experiencia con estas sustancias les permite afrontar la muerte de una manera mucho más tranquila, porque estas sustancias bien utilizadas a veces pueden facilitar lo que se llama un estado cumbre, un estado en el que uno trasciende la idea de ser un individuo separado del universo y hay como una experiencia de fundirse con la conciencia universal, que la podemos llamar Dios o como uno quiera, pero es esa idea de fundirse con el todo y la persona viviendo eso se da cuenta que la muerte no es otra cosa que ese liberarse de esa identificación con el personaje, con el individuo, y fundirse con una conciencia universal. qué maravilla. ¿Quieren preguntar algo? Juan Luis, Nuria, Flor, Sandra, Sony. Hola, buenas noches. Adelante, Nuria. Me parece todo muy interesante y me llama mucho la atención, pero a la vez como que me da muchísimo respeto y no sé si hasta un poquito hasta de miedo, ¿no? Eh, a lo largo de todos los años que llevo, digamos, dentro de este mundo, investigando, estudiando, siempre ha aparecido la ayahuasca alrededor, pero nunca lo he probado ni nunca he hecho nada parecido. Porque a mí me llama mucho la atención el hecho de ¿cuál puede ser el motivo para que en este caso yo o cualquier de las personas que estamos aquí, que en principio a lo mejor no tenemos ningún trauma que sepamos, ¿no? A lo mejor alguno escondido, ¿no? Que siempre todos tenemos algún escondido, alguna heridita por ahí enterrada. Pero el para qué y el por qué, porque sí conozco ciertos casos de personas que lo han tomado, que luego ciertamente nunca me han dicho en realidad qué les pasó, ni qué sintieron, solo que vomitaron muchísimo. No sé si esa es una de los síntomas, pero nunca me han dicho que he llegado a un estado de conciencia, que me he sanado tal. Entonces, ¿a quién se le aconseja de verdad usarla? No sé yo, no, es que no sé. Te puedo responder primero diciéndote a quién no se le aconseja usarla. Las personas que sufren de problemas psiquiátricos graves, como la esquizofrenia, por ejemplo, Mm, no está recomendado en absoluto, porque las personas con tendencia a la esquizofrenia se puede producir un brote psicótico cuando ellos viven una situación de mucha intensidad emocional. Es decir, hay personas que igual en su vida de todos los días están más o menos equilibradas y sucede algo, un accidente, la muerte de un ser querido, un despido, un divorcio, y eso produce lo que se llama un brote psicótico. Es decir, se pierde contacto con la realidad,
se empiezan a tener ideas delirantes que la persona cree que son verdad y esos son estados patológicos de la mente que necesitan un tratamiento psiquiátrico. Para estas personas no está aconsejado el tomar estas plantas, porque al tomar estas plantas muy a menudo se viven experiencias de profunda intensidad emocional que pueden desencadenar un brote psicótico. Si, si la persona no tiene tendencia a la esquizofrenia y tiene una estructura de la personalidad más o menos estable, sí que puede tomar, pero yo, vamos, yo no la aconsejaría a nadie. Yo esperaría que sea la misma persona la que decida, porque siente dentro el impulso de explorar eso. Yo lo puedo comparar, por ejemplo, al alpinismo. Es decir, hay personas que sienten la llamada de subirse al Everest y la mayoría de las personas pues no sienten esa llamada. Luego, las personas que van y suben al Everest pues lo pasan muchas penalidades, arriesgan la vida y si les preguntas por qué te has subido esa montaña, pues muchos te responderán porque estaba ahí. Es decir, es como un impulso que tienen algunos seres humanos que es de exploración, es de búsqueda, es de aquí hay algo, quiero saber qué hay, ¿no? Es como una llamada. Pero, por ejemplo, no creo que nadie que haya subido al Everest vaya diciendo ahí a sus vecinos, oye, te tienes que subir al Everest, que es maravilloso. Ya. No. Eso es cada uno, si siente la llamada y se encuentra en un estado que sabe que tiene la capacidad de ir y subir, pues entonces adelante. No sé También me si han dicho responde. en alguna ocasión, es que yo quiero saber quién soy, de dónde vengo. Utilizando este tipo de planta, ¿sabes quién eres o de dónde vienes? ¿O llegan a Bueno, otras vidas? Es que se puede llegar a descubrir quién uno no es, porque el estado ordinario de conciencia generalmente es un estado de identificación con los pensamientos que van surgiendo en la mente, las ideas. Yo soy esto, tengo estas virtudes, tengo estos defectos, yo soy esto que me ha pasado en el pasado, yo soy este que quiere vivir estas cosas en el futuro. Es como la idea de un personaje con unos pensamientos que van apareciendo en la mente y la mayoría de las personas estamos identificados con esos pensamientos, esas ideas. Al tomar estas plantas o al entrar en un estado también que se puede acceder a través de la meditación, a través del ayuno, no es que sean estas plantas las únicas, ¿no? que producen ese estado de conciencia, uno puede darse cuenta de que no es sus pensamientos, que no es este individuo separado del entorno, sino que puede descubrir que es algo mucho más que esos pensamientos. Los pensamientos es como lo que va produciendo la mente, pero no es que seamos nosotros. Entonces ese estado como de claridad puede ser vivido como una revelación de quiénes somos y sobre todo de quiénes no somos. Y generalmente en psicología lo que se ha visto es que las personas que han vivido esta experiencia suelen tener como una salud psicológica bastante buena. Es decir, que el vivir esa experiencia de desidentificación con el ego, lo podríamos llamar, tiene como consecuencia menos ansiedad, menos depresión, menos neurosis. Es decir, es una experiencia que lleva hacia la salud psicológica. Silencié, Nuria, pero puedes abrir el micrófono, es que había eco. ¿Quieres preguntar algo más? solamente una cosilla más. Otra de las cosas que me preocupa es el encontrar la persona adecuada.
Mm. ¿Qué características debe tener esa persona? Porque también me han comentado situaciones en las cuales han sido dirigidos por personas que realmente no eran las más adecuadas. Entonces, ¿qué características debe de tener? Porque igual no tenemos cercano a alguien que sea la persona adecuada. ¿Vale? Vale, esto es el mismo riesgo que en cualquier tradición espiritual, imagino también en la Kabbalah o en el yoga o en la meditación, hay lo que se llaman falsos maestros que lo que hacen es aprovecharse de los discípulos, es decir, que aprovechan de esa situación de poder que les da el presentarse como maestros de una tradición y aprovechan ese poder pues para abusar sexualmente o económicamente o de cualquier manera sobre los discípulos. Eso se ve, se ha visto en todas las tradiciones. Entonces, lo que hace falta es encontrar a alguien que sea, pues eso, un maestro genuino, alguien que tenga integridad, que siga unas éticas. Por ejemplo, nosotros en el campo este de las plantas de poder nos encontramos con personas que usaban estas plantas pues para crear sectas, es decir, para quitar el dinero de las personas o abusar sexualmente de ellas. Y formamos una asociación que se llama la Plantaforma, tiene un sitio web, luego igual os lo comparto, y esta plataforma viene a ser eh, como el colegio de los psicólogos, es decir, es como nos juntamos, una asociación profesional, concordamos un código ético en el que se establece claramente lo que son comportamientos éticos y los que son comportamientos no éticos, defendiendo la integridad de los participantes y defendiendo de los abusos. Es lo mismo que con los médicos o con los psicólogos. Al tener una posición de poder, pues hay también psicólogos o médicos que abusan de los pacientes. Por eso hay un código ético y un cuerpo profesional al que también se pueden, si uno sufre abusos, pues puede dirigirse a a este cuerpo para que tome las medidas correspondientes. Entonces, si uno decide que quiere participar en una de estas experiencias, pues desde luego ir con alguien que tenga referencias, alguien que se sepa que hace su trabajo de una manera profesional y, y sobre todo no irse con alguien que uno no sepa nada, porque como en este campo, como en muchos otros, pues hay, desgraciadamente, hay abusos. Nuria, ¿quieres preguntar algo más? No, solamente agradecer. Muchísimas gracias por la información. Me parece súper interesante lo de la asociación, ¿eh? Muy, algo que tiene que ser así. Muchas Vale, gracias. gracias. También es verdad que Manuel organiza encuentros para la toma de estas plantas, que puedes comentarlo si quieres, y después Sandra, que levantó la mano para preguntar algo. Sí, si queréis dejarme vuestro correo electrónico, me pongo en contacto con vosotros y os aviso de los retiros que vayamos haciendo. Pues Sandra, cuando quieras. Muy buenas tardes para todos. Eh, Gracias pues por la oportunidad de participar. Quería preguntar una cosa y es que, bueno, yo he leído mucho acerca de de la ayahuasca y he consultado mucho. Incluso leí un libro que escribió un antropólogo donde él relata cómo empezó a estudiar como las propiedades de las plantas en Perú y terminó fue haciendo todo un estudio sobre la ayahuasca. Pero mi pregunta es, ¿alguna vez hablé con una persona que hace recientemente que la tomó? Pues con un chamán, hizo como 2 sesiones con un chamán que hizo como todo el proceso que explica el conferencista que hizo como todo el propósito de para qué la quería, pero lo que él me contó es que lo difícil o lo que él sintió es que eh, siente uno
o sea, uno lo que entendí es que él se enfrentó como a sus peores miedos y a sus temores más grandes. Entonces, que para uno es difícil eh, resistir como esa confrontación a ciertos temores, a ciertos miedos. Mi pregunta es si uno de pronto se ve como tan en shock por lo que está viviendo, eso puede repercutir, no sé, en que le dé a uno algún infarto o alguna cosa así. O sea, en el momento de tomarla, y si yo me enfrento a un miedo muy grande que yo tenga, eh, ese trance o eso me puede llevar a una infarto o alguna cosa que me, pues que me afecte o que me afecte psicológicamente. Bueno, no sé, mi pregunta es esa, pues, porque lo que me llamó la atención fue eso que él me contó, que a veces es bastante como, como fuerte, porque Mm. o a lo que él le pasaba era que él se enfrentó como a unos miedos que tenía, a unas cosas que él no sabía ni siquiera que los tenía, pero como que se enfrentó a algo como que lo rebasaba y que pues Mm. él, lo que él decía, yo abría los ojos y salía del trance, pero cuando volvía a entrar en trance, pues no entraba a la misma parte o entraba a otra cosa, como que se perdía el flujo, pero pues mi pregunta es como relacionada a eso. ¿Puede ser que la experiencia lo rebase a uno y le pueda causar algún infarto, alguna cosa así? Sí. Eh, a nivel fisiológico, eh, estas sustancias no son tóxicas, es decir, que no hacen daño al corazón o no son neurotóxicas, ni cardiotóxicas, ni hepatotóxicas, no hacen. Son sustancias muy seguras. Ahora, si una persona tiene un problema de corazón grave, que por ejemplo el médico le ha dicho que ni se le ocurra ir al parque de atracciones, una montaña rusa, porque igual no lo cuenta, pues tampoco es aconsejable que vaya a una ceremonia de ayahuasca o que se vaya a correr media maratón. Si una persona está, pues eso, con el corazón muy delicado, entonces no es recomendable como no es recomendable todas esas actividades. Una persona más o menos sana puede participar sin ningún tipo de miedo, que eso le pueda producir un infarto o le puede hacer daño al organismo. Eso está muy Pero la estudiado. experiencia en sí, o sea, como la experiencia, pues mi pregunta es más hacia, yo sé que eso no va fisiológicamente a causar nada, Mm. pero de pronto si uno no es, no sé, la experiencia puede ser como tan de shock que le pueda causar a uno eso, o sea, como que lo choquea a uno tanto que uno pueda, no sé, se supone que eso es como una, yo lo que le entendía es como si usted estuviera soñando, pero en un sueño real, un sueño lúcido, un sueño muy Sí, vívido. sí, Entonces, es una buena manera de explicarlo. él lo que me decía, usted se enfrenta a un miedo suyo y usted, o sea, está ahí enfrentado a algo que usted teme, a algo usted, que está dentro de usted y que de pronto no lo deja avanzar o algo sí, pero pues enfrentarse a eso a veces es bastante difícil, o sea, pues uno realmente enfrentarse a un miedo, pues no. Entonces mi pregunta es, ¿uno físicamente podría de la angustia enfrentarse a algo que no podría infartarse o algo así? Esa es como mi pregunta, pero pues no sé si mi pregunta no tenga fundamento, no tenga, pues eso es lo que Sí, a mí se me vino a la cabeza cuando él me dijo eso, pero pues ya que ya. tengo la oportunidad de confrontar con usted, que es un Cla- experto, Claro, entonces infarto no, es decir, de los más de 20 años que llevo en esto, nunca he visto a nadie que le haya dado un infarto. Es decir, que a nivel físico es seguro. A nivel psicológico, pues sí, es frecuente el tener experiencias de confrontarse con los peores miedos. Eh, eso en sí puede ser muy desagradable, puede ser muy intenso, pero es una oportunidad de crecimiento. liberador. Claro, Ujú, puede ser es una liberador, oportunidad de claro. liberación. Es por eso que es tan importante el tener la experiencia con alguien que sepa, que cree un entorno seguro, que sepa dirigir la sesión para poder contener ese miedo, para poder tranquilizar a la persona, para ayudarla a atravesar ese miedo. Claro. Y yo he visto, pues eso, y he sentido yo también en mis carnes, ¿no? El proceso de confrontarse con los peores miedos, ¿no? A menudo pues puede surgir el miedo a la muerte mismo, el confrontarse a creer que uno se va a morir en ese momento. Y entonces se puede vivir pues toda la resistencia que uno tiene a la muerte. Y esto, aunque sea terrorífico,
permite llegar a una experiencia de como rendirse, como de aceptar, de decir, bueno, pues si me tengo que morir, aquí estoy para eso. Ujú, Y esa actitud de rendirse, de aceptación del miedo, es lo que ayuda a liberarse de ese miedo. Algunos ayahuasqueros que trabajan en esto dicen que una de las cosas principales que enseña la ayahuasca es a aprender a morir bien, aprender a morir con tranquilidad, con serenidad, sin resistencia, sin patalear, ayudar a tener una buena muerte. ok. Claro, pero eso lo que implica es que uno tiene que, es como ensayar la propia muerte, es como confrontarse al terror de pensar que uno va a dejar de existir, afrontar el dolor de la separación de los seres queridos. Ujú, Eh, es una cosa muy difícil. Y al mismo tiempo es como un entrenamiento. Se va aprendiendo poquito a poco hasta lograr, pues eso, un estado de conciencia de completa aceptación, que es el mismo camino de las otras, de todas las disciplinas espirituales. Imagino que también la Kabbalah, si uno sigue todo ese camino, le ayudará a morir bien. La meditación también, la práctica de la meditación ayuda a encontrar serenidad ante el dolor, ante el miedo. Es otra práctica espiritual más. ok. Y bueno, la última pregunta es, yo vivo en Bogotá, Colombia. eh, no sé si usted sepa si aquí hay ese tipo como lo que usted ofrece, que es Hombre, una experiencia de ayahuasca, pero pues controlada con personas que sepan, que eso es también muy importante. Estoy pues completamente segura de que no puede ser con cualquier persona ni en cualquier ambiente, tiene que ser. hombre, en Colombia usted tiene la suerte de vivir en uno de los países que tiene mayor tradición de eso. En Colombia la ayahuasca se llama yagé y los que la llevan, los que la brindan, se llaman taitas. Ya, Entonces, en Bogotá hay taitas que vienen, generalmente vienen de la jungla, del Putumayo, ¿no? De la jungla amazónica, y algunos van a Bogotá a ofrecer sesiones y otros pues tienen lugares en la jungla donde poder ir y tomar con ellos. Yo, si quiere, le puedo pasar el contacto de un taita con quien yo he tomado personalmente y sé que es una persona que es hijo y nieto de taitas, que aprendió desde que era niño y que es, pues eso, es un buen curandero. ah, bueno, Ahí sí, muchísimas ahí tarda, gracias. se lo pasaré. Sería muy bueno. Muchas gracias. Gracias por su ayuda. A usted, Sandra. Ujú, muy amable. Manuel, estoy sorprendidísima, la verdad, porque las cosas que estás contando me parecen increíbles, ¿no? Em, Cuéntanos, ¿cómo sería el... Ah, Juan Luis, ¿quieres preguntar? No, no, pero pregunta tú, no. No, no, lo mío era preguntar el Tú espera. proceso. ¿Cómo sería el proceso? O sea, yo quiero Pues, ir a tomar contigo. ¿Tú estás dónde? Y tendrías que dejarnos tu teléfono para que Sí. si alguien te quiere contactar, ¿vale? Quiero ir contigo a tomar ayahuasca. ¿Cómo sería el proceso? ¿Tengo que hacer un ayuno? ¿Bañarme en las noches de luna llena? ¿Esto cómo va? No. Entonces, el primer paso es rellenar un formulario en el que se explicita el estado de salud eh, para tener claro de que no hay, pues eso, problemas graves de salud, problemas al corazón o problemas psiquiátricos, que la persona no haya sufrido ningún brote psicótico, es decir, que la persona esté en un estado mínimamente estable de salud. El siguiente paso es hacer una entrevista conmigo online, así puedo conocer a la persona, ver si es adecuada para este tipo de trabajo. Y luego, si el formulario y la entrevista han ido todo bien, pues le mando la información de los retiros y la única preparación es 3 días antes hacer una dieta sin carne roja, sin alcohol, sin sustancias, por supuesto sin drogas o sin sustancias farmacológicas. Ayuda también eh,
comer con muy poca sal y muy poca azúcar. En la jungla, por ejemplo, lo quitan, no toman sal y azúcar durante días, antes y después. Y ayuda mucho también el llegar descansado, es decir, haber dormido bien los días de antes, llegar tranquilo. Y luego nos encontramos, generalmente los retiros son de fin de semana, nos encontramos el viernes por la tarde, estamos cerca de Madrid, en un lugar así bonito, delante de un lago, y hacemos una primera ceremonia el viernes, que es así como más ligera, más suave, sobre todo para los que vienen por primera vez, para que tengan un primer contacto con la planta que sea más tranquilo, más amable, y también para ver cómo reacciona la persona a la planta. Al día siguiente hacemos todo un proceso de integración, que es compartir lo que uno ha vivido, también dibujamos la experiencia, una manera como de darle sentido a lo que uno ha vivido. Y luego el sábado por la noche hacemos la segunda ceremonia, que esa ya se va más en profundidad. Sobre todo ya se ve la persona cómo ha reaccionado a la primera, ya se entiende más o menos cuánta dosis necesita. Y luego al día siguiente, el domingo, volvemos a hacer todo el proceso de integración con los dibujos, el círculo de compartir y luego nos vamos. Se pide también los 3 días después continuar con la dieta y, y luego pues las personas que quieren mandarnos algún mensaje o comentar algo que hayan aprendido, que hayan notado, que hayan vivido los días después, pues eso es también muy importante para mí, ¿no? Saber cuál es el efecto de este trabajo. Como Y, diría nuestro querido Miguel Blanco, ¿cómo te contactan? pues correo electrónico. Dilo, por favor. Sí, es mi nombre, Manuel Villa Escusa, y es @gmail.com. Os lo puedo poner os Ponlo lo en el pongo, chat si eres tan amable. os lo Mm, pongo en el chat. Juan Luis, tú querías preguntar, por favor, adelante. Sí, hola, Manuel. Hola. Muy interesante todo lo que cuentas, esto último sobre todo. Y no, mi pregunta yo un poco en relación a esa asociación que habéis creado, que si no recuerdo mal se llama Plantaforma, ¿no? Plataforma, Algo así, sí. Os Plantaforma. paso el enlace ahora. Sí. Y bueno, la pregunta va encaminada a, bueno, imagino que el estatus legal está perfectamente correcto, ¿no? Una organización debidamente inscrita, no sé en qué tipo de Sí. registro civil, en fin, todo eso. Pero mi pregunta va encaminada hacia qué tipo de relación tenéis, si es que tenéis alguna, con las organizaciones médicas colegiadas, con el Colegio de Médicos o de farmacéuticos, en fin, con las instituciones que representan lo que podríamos llamar la medicina, no me gusta llamar oficial, ¿no? La medicina académica, legalmente admitida como tal. ¿Tenéis alguna relación y si la tenéis, en qué términos existe esa relación? Esa era la pregunta. Tenemos relación con un grupo de médicos interesados en la investigación y en la práctica de la terapia con psicodélicos. Está aquí en Madrid, se llama la Sociedad Psicodélica de Madrid y es una asociación generalmente pues eso, médicos, personal sanitario, que se interesan en el estudio científico de estas sustancias y bueno, estamos en contacto con ellos. Estamos ahora también formando una asociación que sea más amplia, porque la plataforma está limitada al uso de la ayahuasca. Ya llevamos los últimos años, estamos formando una federación, se llama Federación Red Micelio, os voy a pasar también el enlace, que incluye todas las demás plantas también, es decir, los hongos y los cibes, redmicelio.org, aquí está, os lo voy a mandar. Entonces, a nivel médico, digamos, oficial, ahora hay mucho interés sobre las sustancias psicodélicas, es decir, que hay muchos estudios en todos los países occidentales del tratamiento, sobre todo de problemas psicológicos,
con psicodélicos. Como comenté antes, sobre todo la psilocibina. Hay estudios en España, en Inglaterra, muchos en Suiza, en Estados Unidos. Y lo que se está viendo es que los resultados son muy positivos. Em, por el momento, a nivel oficial, a nivel médico oficial, la única sustancia que está siendo regulada y que hay ya clínicas es una sustancia psicodélica que se llama ketamina y se usa para el tratamiento sobre todo de la depresión y de las adicciones. Ya hay varias clínicas en España. Hay una, por ejemplo, en Barcelona, se llama Clínica Sináptica. Os la puedo mandar a ver. La pone aquí, clínica. No, no me aparece. Bueno, Clínica Sináptica se llama. Y las demás sustancias están en proceso de ser regularizadas. Como sabréis, el proceso de llevar un nuevo fármaco a, al uso público es un proceso muy largo, de muchos años. Primero se ensaya con animales, luego hay varios ensayos con humanos. Hay varias fases, creo que son como 4 fases. Y ese proceso tarda años. En Estados Unidos está ya en la 4.ª fase, es decir, está a punto de ser regularizado el uso de psilocibina. Lo que pasa es que ya desde hace años, para algunos casos en el que no hay tratamientos eficaces, por ejemplo, en el caso de los veteranos de guerra, que en Estados Unidos tienen muchos y tienen un problemón porque hay un nivel altísimo de suicidios y no hay un tratamiento eficaz para eso, les permiten lo que se llama uso compasivo. Es decir, que aunque no hayan pasado todas las fases y no se haya regularizado todavía, se permite el uso de la psilocibina para el tratamiento del estrés postraumático por uso compasivo, porque se sabe que es la terapia que les puede ayudar y no hay otra cosa. A nivel médico se está, pues esto es como el momento en el que se está abriendo al uso de estas sustancias. Al mismo tiempo, durante todos estos años que estas sustancias han sido prohibidas, porque fueron prohibidas más por motivos políticos. Esto las prohibió, no sé si os acordáis, el presidente Nixon de Estados Unidos. El presidente Nixon hizo esto de la guerra contra las drogas y puso dentro pues todo. Puso también los psicodélicos, el LSD, la psilocibina. Y desde entonces no pudo haber investigación científica porque estaba prohibido hasta el estudio científico de estas sustancias. Más o menos hacia finales de los años 90 y año 2000 hubo un resurgir de la investigación científica, médica, sobre estas sustancias y los últimos 20 años cada vez más. Ha ido creciendo exponencialmente y ahora pues ya está pues como ya casi al último nivel. Probablemente empezará en Estados Unidos porque son los que llevan ventaja porque empezaron a investigar antes y tienen más medios. Y normalmente cuando algo empieza en Estados Unidos, pues Europa sigue detrás. Sí, has mencionado el caso del LSD, que me Sí, parece que es muy emblemático, ¿no? Con la sí, figura de Timothy Leary, conocerás sí, perfectamente, ¿no? Que él y otros más, no sé si un tal Alfred Laing o algo así, que se le llamó el padre de la antipsiquiatría, sí, que en Suiza pues estaban utilizando el ácido LSD lisérgico, lisérgico, ¿no? Creo que se llama la sí, fórmula. Bueno, pues para terapias, ¿no? Para sí, terapias con un éxito bastante acusado, ¿no? Y claro, eso supuso pues una amenaza a los intereses de las industrias farmacéuticas, ¿no? Que veían ahí, no sé si esa es la interpretación correcta o no, pero el caso es sí, que se prohibió el uso terapéutico y a partir de ahí el LSD pasó a ser una droga ilegal, ¿no? En vez de ser sí, una droga, bueno, droga, una sustancia
con efectos terapéuticos potencialmente muy positivos, sujeta a control médico, etcétera, etcétera, pues se le arrojó al campo de la marginalidad social, ¿no? Entonces, Claro, también yo fue, no sé, sí, sí, fue sí, sí. también una causa política, porque eso sucedió a finales de los años 70, Mm, durante la guerra de Vietnam, y lo que pasaba, pues eso, fue el nacimiento del movimiento hippie, que está mm, muy ligado al uso de ácido lisérgico, y estas personas pues no querían ir a la guerra, es decir, y se manifestaban contra la guerra, crearon pues una contracultura. mm, Eso además también, hay que decirlo, hubo muchos excesos. El Timothy Leary al principio era un psicólogo, era un profesor de la Universidad sí, de Harvard, pero empezó a decir que todo el mundo tenía que tomar LSD para mm, liberarse, y entonces, claro, se produjo como un uso masivo, mm, sin control, sin saber también cómo usarlo, y claro, también fue un uso destructivo. Yo mm, pienso que la razón fundamental fue una razón política, es decir, que política. el poder establecido vio que se creaba un movimiento de protesta muy fuerte, y, Mm, y quiso ir a por él, ¿no? ujú. Está bien. Gracias, Y ya Pablo. una última Claro, pregunta, claro, claro. eh, ya para acabar. Eh, Se me estaba planteando la duda de si estas sustancias, creo que ya lo has contestado más o menos, ¿no? Si estas sustancias pueden reemplazar una adicción por otra. Es decir, ¿está totalmente Sí, establecido que no generan síndrome de abstinencia o adicción? completamente establecido. Es decir, no Ajá. crean tolerancia, es decir, que no se necesita tomar cada vez más, no crean adicción, es decir, no existe la figura del adicto al LSD o el adicto a la psilocibina, y no son perjudiciales para la salud. Es decir, son Mm, sustancias completamente distintas de la cocaína, de la heroína. Es que además van a funcionar en un lado del cerebro completamente distinto. La cocaína, pues por ejemplo, trabaja sobre la dopamina, y entonces crea ese síndrome de abstinencia. vale. Al contrario, estas sustancias lo que hacen es ayudar a liberarse de la adicción. Y nunca he visto a personas que se hayan pasado de consumir cocaína a consumir compulsivamente psilocibina, Ayahuasca. por Exacto. ejemplo. No, no son sustancias adictivas, sobre todo porque no son sustancias recreativas, ¿no? Agradables. Son sustancias que Mm, son complicadas, son difíciles. Es decir, como hemos hablado antes, muy a menudo te confrontan con tus peores miedos. Eso no es la idea que uno tiene cuando quiere irse de fiesta. Claro. efectivamente. Sí. Vale, pues nada, muchas gracias. Era eso Gracias. todo. Gracias, Manuel. Me gustaría terminar, si te parece bien, terminar esta charla tan interesante, con que nos contaras una anécdota personal tuya. Algo que tú digas, me pasó esto y me quedé patidifiesto. A ver, bueno, ha habido muchas. Yo creo que así como lo más significativo fue esa vez que ya comenté, una vez durante una ceremonia, de golpe sentí como clarísimamente, sin la menor duda, que iba a morir en ese momento. Entonces ya era como tuve que afrontar mi muerte. Y al principio, pues todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Pánico, rechazo, terror. Y llegó un momento en el que como que dejé de patalear, ¿no? Y le dije a la ayahuasca, bueno, si me tienes que matar, pues mátame, aquí estoy. Y desde ese momento fue como se volatilizó todo el miedo, toda la resistencia. Fue como una de las experiencias más importantes de mi vida. Yo espero que Una esto experiencia sea cercana a la muerte. claro, yo espero que esto sea como un ensayo para cuando me toque de verdad, pues poder aceptar la muerte de la buena manera que aprendí a hacerlo allá. Eso es lo que sinceramente espero.
no se te oye, Ahora, darte las gracias, terminamos aquí. Darte las gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por contarnos estas cosas tan interesantes que se queda uno pensando. Tu correo de contacto es manuelvillascusa@gmail.com. Pues lo he pasado en chat. Cualquier cosa ahí. Gracias, miles, miles de gracias. Estupendo a vosotros. Que descansen todos y se den cuenta que tenemos cosas increíbles en la naturaleza. Ujú. Gracias. Un Muchas beso enorme a gracias. todos. Buena Nada, noche para todos. gracias, buenas Gracias. noches. Que Adiós. estén muy bien.